¿Ok? Lo voy a mandar al esto. Al aula virtual. Ya. Bien, los géneros literarios son los distintos grupos o categorías en que podemos clasificar las obras literarias y su contenido. La retórica los ha clasificado en tres grupos importantes: narrativo, lírico y dramático, a los que se añade con frecuencia el género didáctico, convirtiéndose en un punto de referencia para el análisis de la literatura. Bien, estos géneros, los géneros clásicos, por así decirlos, tenemos el género épico, lírico y dramático. Esos géneros fueron descritos por Aristóteles en su obra Poética, ¿de acuerdo? Bien, géneros literarios. Como ya les dije, originalmente tenemos el género épico, que luego va a pasar a llamarse género narrativo, ¿sí? Luego tenemos el género lírico y luego tenemos el género dramático o teatral, ¿de acuerdo? El género épico, características, se cuenta en primera o tercera persona. Describe situaciones y acontecimientos. En este caso se representa con personajes, ¿de acuerdo? Que son, que son héroes épicos que realizan grandes hazañas, ¿de acuerdo? El género lírico, su nombre proviene del instrumento musical lira. ¿De acuerdo? En el género lírico su nombre proviene del instrumento musical lira, que va a expresar sentimientos, opiniones, estados de ánimo. ¿De quién? Del autor. ¿Sí? Género dramático o teatral. Este género fue concebido desde sus inicios para ser representado frente a un público. ¿De acuerdo? Lo representan personas y expresan los conflictos. Tiene acotaciones que indican la situación. El género épico busca narrar grandes hazañas de héroes. Posteriormente va a pasar a llamarse género narrativo. ¿De acuerdo? Bien. Disculpen, no se ve bien porque es un programa y no se podía copiar. Bien, la épica se divide en las siguientes especies: epopeya, poema épico, cantar de gesta y romances. Básicamente en la épica eran poemas en verso que cuentan hazañas heroicas de héroes, ¿de acuerdo? Entre las epopeyas más famosas tenemos la Ilíada y la Odisea. En los cantares más famosos tenemos el cantar del mío Cid, ¿de acuerdo? Son de distintos lugares. Género lírico. Posee los siguientes elementos: un adjetivo lírico, un motivo lírico y un hablante lírico. El motivo lírico posee como narrador, tiene como narrador a la voz misma que relata las acciones de sus historias. El hablante lírico es la persona que va a susurrar detrás de cada verso que leemos, declamamos o cantamos, ¿de acuerdo? Y el objetivo lírico es para lo que se escribe, o a quién va dirigido, o para quién se escribe, ¿de acuerdo? Bien, y acá tenemos al género dramático. El género dramático va a comenzar en Grecia, ¿de acuerdo? El género dramático va a comenzar en Grecia y va a ser básicamente representado el culto al dios Dionisio, ¿de acuerdo? Este género dramático va a representar episodios de la vida humana, va a representar episodios de la vida humana. Dime, Fabián. Profesora, ¿Dionisio es es Crown mi dios o es un dios? Semidios. Y es el dios del vino, ¿no? Sí. Ah, ya. Bien, entonces, continuando, bien,
está formado por un conflicto, un desarrollo y un desenlace. Esa es la estructura: conflicto, desarrollo y desenlace. Tiene dos aspectos formales: el texto principal y el texto secundario. El texto principal está compuesto de actos, cuadros y escenas. Y el texto secundario, la acción y los personajes. En el texto principal tenemos diálogos y monólogos. La representación teatral tiene dos niveles: personajes, que tenemos personajes principales y secundarios, y escenografía, que viene a ser el decorado, el vestuario, la iluminación y el sonido. Y divisiones, tenemos formas mayores y formas menores. En las formas mayores tenemos la tragedia, la comedia, el drama, la tragicomedia y el auto sacramental. Y las formas menores, entremés, paso, monólogo, farsa, vodevil, ópera, zarzuela, sainete y loa. ¿De acuerdo? Y bueno, como género moderno tenemos que mencionar el género narrativo. Relata historias imaginarias o ficticias, como por ejemplo cuento, novela, fábula o leyenda. ¿Y en qué está inspirado? En el mundo real, en los seres, lugares, hechos, ¿de acuerdo? La obra narrativa tiene personajes, ambiente, acontecimientos o acción. Elementos, estos son narrador, personajes, ambiente, acontecimiento y diálogo. El narrador es la historia imaginaria, puede ser narrada tipo narrador personaje en primera persona, narrador testigo en tercera persona, narrador objetivo, narra lo que ve, y narrador omnisciente, todo lo sabe. Personajes son seres que pueblan el mundo narrado. Dime, Fabián. Dime. Por, ¿Cuál es la diferencia de primera persona y tercera persona en personaje testigo? El personaje testigo es el que observa las cosas, pero no las protagoniza, él las observa. Y el personaje en primera persona es el que vive las cosas y las cuenta, como, o sea, Que cuenta lo entonces el que... testigo puede ser, el testigo y el personaje puede estar en una misma historia imaginaria, ¿no? Claro, El testigo es el que vio y el personaje es lo que pasa, los sucesos. Digamos, el testigo dice de que hubo una pelea donde donde el ganador fue un reino muy malo, pero el personaje es el que lo vivió esa guerra, ¿no? exacto. Sí, Allá. correcto, correcto, Fabián. Bien, los personajes son seres que pueblan el mundo narrado. Tenemos personajes principales y personajes secundarios. El ambiente es el lugar físico, el medio, ¿de acuerdo? Acontecimiento es el argumento. Diálogo es la conversación entre dos o más personajes. Bien, a ver, antes de continuar, voy a dejar de compartir esto. Asimismo, esos PDFs que nos muestras, lo vas a poner en la aula virtual. Perdón, sí los voy a poner en el aula virtual. ¿Y dónde se mandan los videos? ¿Dónde están los videos? No te sabría decir eso. Los videos están en esa cosa, un simbolito de planeta Tierra. Bien, ok, aquí tenemos los géneros literarios. Cabe mencionar que, como ya les había dicho, el primero en establecer esta clasificación fue Aristóteles en su obra poética, ¿de acuerdo? El primero en hacer esta clasificación
fue Aristóteles en su Poética, presentando así los 3 géneros clásicos de la literatura. ¿Y cuáles son esos 3 géneros clásicos? Épico, lírico y dramático. Subrayan eso, por favor. Subrayan eso. Bien, continuamos. Entonces, borramos esto y bajamos. Miss, no copié. Ya ahorita lo marco de nuevo. Bien, el género épico es el primer y más antiguo de los géneros literarios. Presenta como protagonista la figura del héroe, responsable de realizar grandes viajes en búsqueda de honor, luchar contra poderosos enemigos, por lo general fantásticos, o recuperar al ser amado. ¿De acuerdo? Miss, ¿cuál Bien. era el género más viejo, el más antiguo? Épico. Por eso Ah, ya dice le- acá, es el primer y más antiguo de los géneros literarios. Chicos, no se preocupen si no tienen su libro, esto está siendo grabado, ¿de acuerdo? Bien. Especies, epopeya. Cuenta grandes guerras o viajes realizados por héroes junto a monstruos y divinidades mitológicas de la antigüedad. Por ejemplo, la Ilíada y la Odisea de Homero y la Eneida de Virgilio. ¿Subrayaron eso para poder bajar? ¿Subrayaron? Miss, yo ya lo Espere, subrayé, Miss, espere. gracias. Ya, subrayen, subrayen. Ya está. Prendo y apago un rato. Ya. ¿Subrayaron? Miss, ¿qué página es? ¿Qué página es? Ya, espera, voy a tener que borrar esto para ver qué página es. Es 287. 287. Miss, ¿me escucha? Sí, Ah, ya. Ujú. Porque un poquito no te escucho. Y la pantalla parece, cuando yo veo, está medio, no se nota tanto lo de abajo. ya, debe ser el internet. Bien. Seguimos, estábamos en epopeya, había dicho que cuentan grandes guerras o viajes realizados por héroes junto a monstruos y divinidades mitológicas de la antigüedad. Por ejemplo, Ilíada de Homero, la Ilíada y la Odisea de Homero y la Eneida de Virgilio. Cantar de Gesta cuenta hazañas de los caballeros de la Edad Media, que luchan por un pueblo, su amada o su honor. Predomina el pensamiento teocéntrico. ¿Qué quiere decir eso? Que piensan que todo gira en torno a Dios. ¿De acuerdo? Aquí anoten, por favor, teocéntrico. Aquí anotan todo gira en torno a Dios. Todo gira en torno a Dios. ¿De acuerdo? Tenemos, por ejemplo, el Cantar del Mío Cid en España, el Cantar de los Nibelungos en Alemania y el Cantar de Roldán en Francia. Poema épico. Cuenta grandes aventuras, pero con protagonistas que ya no son los clásicos héroes, sino personajes comunes y corrientes.
El escenario es la edad moderna y tenemos como ejemplo, Bueno, ¿cómo es la edad moderna, Miss? eh, o sea, tú sabes que hay etapas en la historia, edad antigua, edad moderna. ¿Te han explicado eso en historia? Sí, creo que el anterior o anterior año. Ya, entonces sabemos que la historia se divide en siglos, ¿no? Entonces, la edad moderna vendría a abarcar lo que es el siglo XV hasta el siglo XVIII, ¿de Ah, acuerdo? entonces Digamos, entre los incas. no, 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 más, mucho más adelante, o sea, digamos que después de la caída del Imperio Romano de Occidente, ¿de acuerdo? O sea, esa es la Edad Media y la Edad Moderna es desde el descubrimiento de América hasta la Revolución Francesa, ¿de acuerdo? Ah, ya. Bien, sigamos. Ya, espera, voy a borrar esto. Tenemos de Divina Comedia de Dante Alighieri. Género lírico, le debe su nombre a la lira, instrumento musical. Eso subrayamos, por favor, porque eso es importante. Género lírico, le debe su nombre a la lira, instrumento musical, con el que originalmente era acompañado. Es de carácter subjetivo. ¿Qué quiere decir que sea de carácter subjetivo? Pues básicamente que expresa las emociones del autor, ¿de acuerdo? Sus sentimientos, su estado de ánimo. Entre las especies tenemos oda, canto de alabanza. Vamos a subrayar eso. Oda es un canto de alabanza. Busca expresar con alegría y entusiasmo su preferencia hacia algo. Por Miss, ¿qué ejemplo, era subjetivo? subjetivos son las emociones. El autor. Subjetivos, sí, o de cualquier persona que escriba un poema, son básicamente las emociones, ¿de acuerdo? Vamos a escribirlo acá, un poco más abajo para que se acuerden. Subjetivo, emociones, ¿de acuerdo? Subjetivo, emociones. Tenemos Oda a la vida retirada de Fray Luis de León. Égloga, poema dedicado a la vida campestre, ¿de acuerdo? Poema dedicado a la vida campestre. Entonces, el campo, ¿de acuerdo? Tiene como inspiración la vivencia de los pastores. Tiene como inspiración la vida de los pastores. Y la elegía es un poema triste, de carácter fúnebre. Vamos a colocar esto de carácter fúnebre. Entonces, si es de carácter fúnebre, sabemos que hace referencia a la pérdida o muerte de un ser querido, ¿de acuerdo? Carácter fúnebre hace referencia a la pérdida o muerte de un ser querido. Eh, Cuaderno, ¿cómo cuaderno? Si van a copiar algo en el cuaderno, no, ahorita no tienen que estar copiando en su cuaderno porque tenemos una hora reducida. Lo que tienen que ir haciendo es subrayar lo que estoy subrayando para que puedan estudiar para el examen y ya luego subo yo diapositivas al aula virtual para que puedan reforzar lo aprendido. ¿Ya? Miss, literatura solo tenemos una vez a la semana. Sí, sí, sí. Y todavía es muy poquito tiempo, creo, solo lo que nos da Sí, 35 pero no, minutos. no te preocupes, no te preocupes, todo está fríamente calculado, no hay problema. Bien, luego tenemos el género dramático, que está compuesto principalmente por diálogos y su creación está orientada hacia la representación teatral. Entonces vamos a subrayar esto. Su creación está orientada hacia la representación teatral, es decir, hacia un público o un espectador. De los géneros que hemos visto, el género dramático es el único que ¿Y lo que está, estás subrayando tenemos que copiar? subrayarlo en su libro.
tienen que subrayarlo con su lapicito con su lápiz rojo O o su marcador. con su resaltador, o simplemente lo subrayan con el lápiz o el portamina, lo subrayan para que puedan estudiar para el examen. Son ideas claves, ¿ya? ¿De acuerdo? Ujú. Borro lo primero de género lírico para poder Miss, bajar, ¿ya? ¿cuándo es el examen? Acá No, 2 semanas. ajá. Bien. Entonces, el género dramático es el único de los géneros que ha sido compuesto para ser representado por un público, ante un público, ¿de acuerdo? Bien, ahora, ¿Qué Miss? Entonces, ¿el género dramático es el único género donde participa el público? no donde participa el público, sino que ha sido creado para ser representado ante un público, ¿de acuerdo? Ah, como teatros. Claro, el teatro. Bien, aquí tenemos las siguientes especies. Tragedia. Representa los acontecimientos trágicos y el final para su protagonista es triste. O sea, tragedia siempre es un final triste. Por ejemplo, la Orestiada de Esquilo. Comedia representa acontecimientos alegres y el final para su protagonista es feliz. Por ejemplo, Sueño de una noche de verano de William Shakespeare. Drama es una mezcla de ambas especies dramáticas. ¿Mezcla entre qué? Entre tragedia y comedia. Representa el balance que hay en la vida. Ejemplo, Fuente Ovejuna de Félix Lope de Vega. Y vamos al último, que tenemos género narrativo. Bien, el género narrativo es el género moderno. Es la continuación, vamos a subrayar esto para que se acuerden. Género narrativo, este género moderno. Profesora, el Dime. género narrativo, su propio nombre lo dice, se narra, ¿no? Sí, es la continuación del clásico género épico, compuesto en prosa, representa diversidad de lugares y personajes. Y se va a dividir en dos, novela y cuento. La novela es un texto largo que presenta muchos personajes, ¿de acuerdo? Presenta muchos personajes y por lo general el ritmo de la historia y el tiempo transcurren lentamente. Tenemos Los Miserables de Víctor Hugo y Conversación en la Catedral de Mario Vargas Llosa. Y el cuento es un texto corto, con pocos personajes, y por lo general es narrado de forma rápida y concisa. Por ejemplo, La gallina degollada de Horacio Quiroga. Bien, subrayen. Profesora, los Dime. cuentos también pueden ser como historias para pequeños. Sí, Ya terminé mis de subrayar. bien, ¿subrayaron, chicos? ¿Subrayaron? Sí, Ahorita, mis, Miss, ahorita. sí, ya subrayé. Mis, ahora vamos a ir con la página 290, que es la práctica dirigida. Tendremos que escribir, mis, vamos a escribir. ¿Cuál que sigue? No veo. Ah, ya, 290. Bien, voy a compartirles un minuto otra Y solo nos pantalla. queda 15 minutos. Es muy poquito para terminar la práctica dirigida. Bien, no, Y saqué tranquilo. mi No, cuarto. creo que sí es suficiente. Ay, mira, Bien. Miren, es el cuadro que tienen en su libro en la página 290. El cuadro que tenemos en la página 290. Vamos completándolo, ¿sí? Miren, nos dicen los géneros literarios. El más antiguo, ¿cuál era el más antiguo de estos géneros? El género épico. El género épico. Género épico. Tenemos la epopeya, el cantar de gesta y el poema épico. Luego tenemos el género que expresa sentimientos. Ese es lírico, lírico, correcto. Tenemos elegía, oda y égloga. Luego dice, representado en teatros, el género dramático. Dime, Yasmín, ¿qué pasó?
Dice, podría un poquito achicar su pantalla porque hasta abajo no alcanzo a ver. Solo se ve de narrativo, hasta narrativo nomás. Ahí ves. Ahora sí, mis gracias. Bien. Bueno, en el género dramático tenemos drama, tragedia y comedia. Y luego en el género moderno tenemos novela y cuento. Bien, entonces vamos copiando, vamos copiando. Vamos copiando eso, por favor. Miss, ya terminé yo. Ya muy bien, hay que esperar a tus compañeros. ¿Se puede agrandar? Ya, perdón, ¿se ve? Sí, Miss, ahora sí. Ahora sí me se ve, pero de narrativo abajo. Pongan Listo, Miss, yo al ya para, hice. Narrativo. pongan al para borrar los comandos de abajo. De Pongan narrativo abajo dice cuento, mis. Cuento, ajá. Ah, ya cuento ya. Mejor lo escribo. Todavía no acabo. No, sin ningún inconveniente. ¿Qué tal? Mis? Ahora sí se nota. Novela. Media. Yo ya lo terminé. ¿Terminaron todos? Sí, Miss. ¿Copiaron todos, chicos? No, Sí, Miss. Bien, copien, no se preocupen, copien. Miss, yo lo hice de letra por separado y eso se demora un montón porque tienes que escribirlo separado. Ah, Y, ya. y yo sé que más de uno está haciendo letra corrida directo nomás, todo junto y aún así se demora. Yo hice corrida Sí, no o algo así. te preocupes, la cosa es que copien para poder avanzar, no te preocupes. Miss, ya terminé de copiar. Bien, los demás cuando terminan tienen la opción reacciones y ahí pueden poner sus reacciones. Si terminaron, hagan así. Miss, yo terminé. Ya, muy bien. Voy a poner un like para que... Muy bien, ya sé que terminaste de copiar. Ya, Muy mis, bien, ya terminé, ahora sí. muy bien, muy bien. Los demás chicos terminaron de copiar. ¿Sabes qué, Miss? Voy a pasar a tomar captura y lo voy a enviar al chat. Bien, vamos a la siguiente. Bueno, me avisan cuando terminan para pasar a la siguiente. Miss, ya terminé. Ahí está, Ya, Miss. gracias por subirlo. Bien, bueno, vamos a la siguiente. Vamos a la siguiente, ¿de acuerdo? Sí, Miss, ya vamos a la siguiente. Sí. A ver, un ratito, voy a dejar de compartir la pantalla. Un momento, quiero ver algo en el libro. Bueno, luego de eso, ya, vienen preguntas. Ya no hay problema. Ups. A ver, vamos a compartir pantalla de nuevo. Compartimos pantalla de nuevo. Y vamos a la siguiente. Bien. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, Miss, sí se ve. Bien, dice, no leo.
La novela Rojo y Negro pertenece al... Cuando hablamos de novela, automáticamente sabemos que se refiere al género narrativo. ¿De acuerdo? Novela se refiere al género narrativo. Género... Dime, ¿Por qué está rayado? ¿qué cosa está rayado? Veo que está rayado algunas respuestas. No, es la respuesta. Ah, porque ya están las respuestas para copiar. Ah, ya. Bien, género literario que surgió para ser representado ante un auditorio. Ah, eso es Dramático. el género dramático, porque se ve al público. Correcto, género dramático. Aristóteles fue el primero en clasificar los géneros literarios en su libro. Dime. Sí, yo estaba mal, Miss. Pensé que drama, las partes, no, ya me estoy confundiendo. Ah, sí, Miss, estabas bien, yo estaba mal. Aristóteles fue el primero en clasificar los géneros literarios en su libro Poética. Así es. ¿A Porque qué? poética también era la más antigua, ¿no, Miss? Miss, ¿podría Sí. bajar más abajo ahora? Porque ya terminé. La pregunta 3 nos quiere decir que Aristóteles fue el primero en clasificar, en decir cuáles son los géneros literarios en su libro. Él escribe un libro llamado Poética, que es, digamos, un libro antiguo de literatura, donde él va a explicar cuáles fueron los primeros géneros literarios que surgieron. Ah, así como en el libro. Sí, Porque él fue el primero en clasificar los géneros literarios, ¿verdad, Miss? sí, correcto. Muy bien, Ximena, muy bien, Fabián. Sigamos con la siguiente pregunta. Muy bien, Jeremy. ¿A qué especie lírica pertenece Coplas a la muerte del padre? Elegía. ¿A qué especie pertenece Edipo Rey? Es una tragedia. ¿Por qué? Porque tiene un final trágico, un final triste, un final funesto. Triste. Tal Ajá. vez porque alguien murió y por eso está triste, o porque el malo de la historia ganó, ¿no? En Hay este mucho caso es un tipo. final, en este caso es un final trágico porque hay muerte. ¿De acuerdo? Ah, ya. Hay muerte. Género literario moderno que reemplazó a la épica, el género narrativo. Narrativamente. Ajá. ¿Todos marcaron las respuestas? Sí, Miss. Sí, Miss. Muy bien, vamos a la siguiente entonces. Vamos a la siguiente. Bien, ¿a qué especie pertenece la Ilíada y la Odisea? Epopeya. Epopeya. Creo que eran de Homero, ¿no? Sí, correcto. ¿En qué etapa de la historia se desarrollan los poemas épicos? La moderna. 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 ¿A qué especie lírica pertenece el poema Salicio y Nemoroso? Égloga. Égloga. Y especie narrativa que cuenta una historia de forma Cuento. rápida y concisa. Cuento. Cuento. Muy bien. Marquen las respuestas. Ya está, Miss. Ya, Miss. ¿Todos marcaron, chicos? A ver, la 11, Miss. Falta la 11, la 12, la 13 y 14. Bien. ¿Podremos acabar en 5 minutos? Que son las 11:05. Espero que sí. Si no, lo subo al aula virtual y lo copian. ¿Puedes atrasar? ¿Cómo? ¿Puedes atrasar? Ok. Marcar. ¿Marcaste? Ya. Bien. Ahora, 11. ¿Cuáles son los 3 géneros literarios? Épico, Clásicos. lírico y dramático. Correcto. Épico, lírico y dramático. ¿De dónde proviene el nombre lírico? Proviene del instrumento lira. Correcto, muy bien. Proviene del instrumento lira. Muy bien.
¿Por qué se dice que el drama es como la vida misma? Porque es una mezcla entre Porque la es una tragedia, mezcla. entre la tragedia y la comedia. ¿Cómo se diferencian las especies del género épico? Bueno, esa es la respuesta más larguita. Epopeya realizada por grandes héroes, cantar de gesta realizada por caballeros de la Edad Media, poema épico por personajes comunes y corrientes. Vamos copiando. Copien, chicos, copien. Y esta sí nos vamos, la última sí nos vamos a demorar un montón. Ya no se preocupen, copien, copien. ¿Y qué tal si le tomo captura y lo envío al chat? Yo ya tengo la captura descargada. Ya, muy bien, no se preocupen. Copien, copien. Ajá, podemos enviar capturas, sí. Claro, pueden capturarlo y enviarlo a sus A mí me compañeros. pueden Yo está. enviar. Gracias, Fabián. Ay. No me responde el Zoom, mi hijo. Ahí está. ¿Cómo? No me respondía el Zoom. Ay, muy bien. Me avisan, me avisan. Listo, Miss. Muy bien, muy bien. Está bien. Finish, Miss. Muy bien, muy bien. Mm. Mm. ¿Ya puedes pasar, Miss? Sí, ¿paso? No, mis, Sí, Miss. ya sí, pasa si quieres ya. Porque lo tengo ya guardado en la captura. El cantar de los, Pásame. el cantar de los nibelungos proviene de Alemania. Poema entusiasta. Miss, estás. Está en otra diapositiva. Estás en otro. Miss de lo de abajo, Miss de la pregunta 15. La pregunta 15, a ver, un ratito, perdón. Son las 11:10, Miss. 11 y 10, sí, Miss, chicos. ¿puede mostrar la de Estamos en 7, 8, 15. 9 y Y 10? nos va a mostrar las otras diapositivas y le tomamos Miss, captura nos envías rápidamente. el archivo. Escuchen, escuchen. Lo voy a subir al aula virtual. Con lo que falta, lo subo al aula virtual y de ahí lo descargan, ¿ya? Ok, Miss. Y Pero, Miss, tu Miss, correo. pero, Miss, ¿en dónde estará? Miss, tu correo. Bien, ahí está el correo, ¿de acuerdo? Lo subo al aula virtual y de ahí lo descargan, ¿ya? Miss, ¿lo Entra. vamos a hacer nosotros de Pero, la Miss, 15, ¿y del dónde 16, va a del estar? 17? Sí, tienen que ir avanzando. ¿A copiar? ¿Cómo, Nicole? ¿La 15 nos deja copiar? Es que yo tengo otra clase, Nicole. ¿Ya? Yo lo subo al aula virtual, no se preocupen. Ya después les explico cómo entrar al aula virtual y descargar, ¿sí? Ok, Miss, Miss. tú también eres de lectura, ¿no? Sí.
Bien, chicos, muchas gracias. Cuídense, cuídense. Chao, Miss. Chao, Chao. Miss. Chao, Miss. Chao. Chao, Miss. Chao, Miss. Chao, chao. Chao, Miss. Chao, Miss. No se salga. No se salga. Es que la Miss Aún nos falta lenguaje. Sí, ¿verdad? Casi me salgo. Ay, alguien se salió. ¿Quién se salió? Entonces, ¿pero por qué el Yo profesor no de me arte se salió cuando estábamos en la clase? Se salió cuando... Aquí es el mismo ID. Ay, Ahora tenemos que esperar. A ver, ¿cuándo va a llegar? la siguiente clase creo que es lenguaje. A ver, voy a ver. Tírense, Sí, sí, sí. tírense. Vayan poniendo clase es en la, lenguaje? en la página, a ver, creo que era la página 12 o 13. Vayan estirándose, aprovechen para que ya no estén tan... Disculpen, acá vamos a mandar las tareas. A ver. Vamos No, no vamos a mandar tareas. Vamos a mandarlos por Espera. el correo de correo cada electrónico. Sí, por correo. El correo de Gmail. A mí siempre me gusta apuntar las tareas, los correos. Voy a ver si puedo. Algunos ya han salido. Sí, porque son A mí me 22. gusta poner los correos de los profesores en mi blog de notas para que ya ahí directo lo copie y listo. Ah, ya. Y creo que nos tenemos que ir de esta sala o va a entrar. No, esta es la misma sala. La Miss, creo, va a entrar. No, permiso a la Miss Harumi para que pueda entrar a la sala.